Bueno, perfecto. Yo creo que ya podemos ir dando inicio a nuestra sesión de hoy. Quiero comenzar agradeciéndole a todos por su participación. Permítanme un segundo. Bueno, por su participación en representación de la Universidad del CNU y la Escuela de Psicología, les doy la bienvenida. La idea es que hoy podamos tener una pequeña conversación sobre el tema de afrontamiento psicológico del diagnóstico de COVID-19. Vamos a tener un primer momento teórico y posteriormente abriremos un espacio para preguntas. Listo. Entonces, aproximadamente creo que nos estaremos tardando como una hora y media, dependiendo de cuántas preguntas ustedes tengan en relación al tema. Y bueno, nuevamente agradecerles su participación. Mi nombre es Jamer Ortiz Marimón, soy magíster en psicología clínica y estoy adscrito a la Universidad del CNU en calidad de docente de tiempo completo. Bueno, vamos a ir arrancando con nuestro tema de hoy. Quiero dividir esta sesión en tres partes. En primer lugar, hablar sobre una muy breve introducción al COVID-19 y lo que está pasando a nivel mundial. Si bien vamos a ser muy breves en este aspecto, teniendo en cuenta que no tenemos la formación dentro del área médica, ¿cierto?, para poder dar como un concepto mucho más informado sobre lo que es este virus. Vamos a hablar más que todo como de la afectación, y eso siguiendo la línea un poco con lo que se habló o lo que pude hablar en una conferencia anterior, y era que a nivel mundial efectivamente hay una propagación del virus que produce una afectación más que todo en el sistema respiratorio de las personas, y que esta amenaza se debe precisamente a que es de muy fácil contagio, ¿cierto? Y eso ha permitido de que ahora mismo casi todas las partes del mundo estén habiendo dificultades a nivel sanitario, precisamente por la contención del mismo. Y hablando de nuestro país, estamos viendo que ahora mismo estamos en una fase de aumento de casos, y es importante tener o seguir todas las recomendaciones que está dando las entidades pertinentes. Precisamente por eso sabemos que esta pandemia ha llegado a nuestra ciudad también, y que ha impactado profundamente nuestro estilo de vida. Nosotros veníamos acostumbrados a realizar ciertas actividades, ¿cierto?, a seguir nuestra rutina de forma, digamos, despreocupada, y es ahora, cuando estamos en este periodo de confinamiento, cuando podemos dar cuenta de lo importante en que eran todas esas actividades que veníamos desarrollando. Pero yo quiero que podamos realizar una revisión o un análisis un poco más profundo sobre los cambios. Sí, hay un montón de por ejemplo, de normativas que no nos permiten ahora realizar las actividades que de pronto quisiéramos realizar, y que al momento de salir, por ejemplo, a realizar diligencia, tenemos que utilizar implementos de protección y tomar muchas medidas de precaución. Es importante saber de que no todo lo que se relaciona con esta pandemia es negativo, especialmente cuando hacemos referencia a lo que está ocurriendo con el medio ambiente, donde vemos una recuperación de, por ejemplo, los mares, de la flora y la fauna en diversos lugares del mundo, y hemos visto que en varias playas de nuestro país se han avistado especies que normalmente no tendrían por qué estar ahí. Entonces hay que tomar las dos caras de la moneda. Sí, estamos viviendo una situación bastante difícil, pero hay cosas que todavía podemos, digamos, resaltar de todo lo que está sucediendo. Bueno, entonces, como tal, esa fue nuestra fase de introducción al COVID-19, porque lo que nos ocupa más que todo, y en lo que quiero hacer mucho énfasis, son en las reacciones a nivel psicológico. En primer lugar,
y posteriormente estaremos hablando de qué formas tenemos nosotros de poder afrontar todo lo que se relaciona con la pandemia o las reacciones psicológicas, perdón. Bueno, entonces en primer lugar hay que reconocer que, teniendo en cuenta el objetivo de esta sesión, se relaciona en primer lugar a que existen unas reacciones emocionales y unas reacciones cognitivas que son producto de la enfermedad, hablando del diagnóstico de la enfermedad, ¿cierto? Es decir, que si una persona está presentando una sintomatología y en un momento dado recibe el diagnóstico de positivo para COVID-19, van a ocurrir en su estado, digamos, anímico, en su estado mental, cognitivo, una serie de reacciones que son esperadas, que son normales, teniendo en cuenta que se trata de una enfermedad de la cual se ha dicho mucho, pero en muchos medios también se ha dicho muy poco al respecto. Entonces, ¿cuáles pueden ser esas consecuencias? Consecuencias pueden ser un periodo, por ejemplo, de crisis aguda, en la cual podemos estar experimentando dificultades para dormir, podemos estar experimentando dificultades o un cambio en nuestros patrones de alimentación, un cambio en nuestros patrones de actividad, ¿cierto? Podemos presentar estado de ánimo de pronto bajo, podemos presentar irritabilidad, ¿sí? Pero nuevamente hago hincapié en que todas esas reacciones son esperadas, esas reacciones son completamente normales, teniendo en cuenta que se acaba de recibir una noticia que puede ser para muchas personas bastante trágica. No les puedo dar permisos para anotar, porque de lo contrario comienzan a aparecer algunas líneas en pantalla, listo, y puede interferir con el desarrollo de la sesión. Bueno, teniendo en cuenta ese periodo de crisis que puede darse, hablando de la reacción normal, es también muy probable que toda esa sintomatología comience a disminuir de forma gradual hasta desaparecer. Quiere decir que tenemos una alta probabilidad de adaptarnos a todo esta mecánica nueva que va a ser el tratamiento de la enfermedad. Pero no todas las veces ocurre de esta manera. Y sé que hay un alto porcentaje de personas que presentan los síntomas y el diagnóstico de COVID-19 que no están manejando la situación de pronto como ellos quisieran manejarla, y están presentando muchas alteraciones a nivel psicológico, que en muchos momentos lo que hace es agravar los síntomas característicos de la enfermedad. Listo, entonces vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces tenemos por un lado las personas que reciben el diagnóstico, pasan por esa etapa de crisis aguda, ¿cierto? Y que a medida que el tiempo pasa, obtienen información sobre la enfermedad, pueden adaptarse a todo este nuevo mecanismo, a este nuevo reto, por decirlo de alguna manera, que se les está presentando. Pero tenemos las personas que comienzan a tener toda la afectación a nivel psicológico, los síntomas que les estuve mencionando y síntomas que vamos a retomar a lo largo de la sesión del día de hoy. Dentro de esas afectaciones tenemos uno de los principales responsables, y son los pensamientos irracionales. Y vamos a hacer una aclaración. En todos los términos que vamos a estar viendo acá están enmarcados en una teoría que se llama modelo cognitivo, ¿cierto? Y define cada uno de los parámetros para poder definir todos estos conceptos. Entonces, aunque nosotros tengamos una definición de irracional, es importante tener en cuenta la definición que se da acá, porque hace parte o va ligada a esa teoría de la que estamos mencionando. Para evitar de pronto algún tipo de confusión. Listo, entonces hablemos de pensamiento irracional. ¿A qué hacemos referencia con este tipo de pensamiento? Es importante tener en cuenta lo siguiente: son pensamientos que no van acorde a lo que realmente está sucediendo. ¿Cómo así? ¿La persona está imaginando cosas? No necesariamente.
Lo que pasa es que ocurre una interpretación que no es del todo acertada, ¿cierto?, de los fenómenos que se están presentando en nuestro día a día. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que muchas veces esas situaciones pueden exagerarse, ¿listo? Y teniendo en cuenta esa exageración, se produce entonces un malestar en el sujeto. Normalmente, si estamos hablando de enfrentar el diagnóstico de una enfermedad de la cual no tenemos mucha información, pues es normal que ocurran ese tipo de pensamientos, teniendo en cuenta que, como acabo de mencionar, no tenemos toda la información para poder hacer de pronto un mejor análisis de lo que acaba o lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, al contrario de ayudar, todos estos pensamientos lo que producen es una afectación, y en muchos casos van a exacerbar la sintomatología. Permítame un segundo, que hay unas notificaciones acá que me están interrumpiendo. Un momento. Listo, bueno, continuemos. Entonces les decía que precisamente la presencia de todos estos pensamientos irracionales lo que van a producir es que los síntomas se presenten de forma más intensa de lo que realmente deberían ser. Entonces, por ejemplo, ¿cuál puede ser un pensamiento irracional en una situación dado teniendo en cuenta el diagnóstico de COVID-19? Me voy a morir. Puede ser un pensamiento recurrente en un paciente, ¿cierto? Y está llegando a esta conclusión o está realizando esta interpretación sin tener toda la evidencia o sin tener la información suficiente que le permita llegar a esta conclusión. Entonces la persona obviamente va a recibir o va a tener un montón de afectación a nivel psicológico que viene producto de ese pensamiento recurrente que es: me voy a morir. Entonces ahí necesitamos realizar una intervención, digamos, acorde a lo que está sucediendo. Ya no solamente sería el tratamiento del COVID, sino el tratamiento a nivel psicológico, que va a permitir que la persona aprenda a lidiar con toda esta mecánica a nivel cognitivo. Listo. Entonces, ¿qué pasa además con los pensamientos irracionales? Es importante saber cómo los podemos detectar. Y yo les voy a enunciar 3 características súper importantes de estos pensamientos irracionales. Y es que, en primer lugar, suelen ser automáticos. Y de ahí viene la dificultad que nosotros podemos tener para poder identificarlo. ¿Cómo así? Es que realmente tú de forma voluntaria no decides pensar en eso, sino que es un pensamiento que llega a tu cabeza y que puede expresarse como una frase, como les dije anteriormente: me voy a morir, o como una imagen. Entonces personas pueden tener el pensamiento o la imagen de que están internados en una unidad de cuidados intensivos, por ejemplo. Entonces esa imagen llega en varios momentos a su cabeza y les produce toda la alteración a nivel emocional. Entonces, teniendo en cuenta que es automático, la persona se le dificulta darse cuenta de la presencia. Pero con el entrenamiento suficiente, una persona cualquiera que no sea psicólogo puede comenzar a identificar sus pensamientos irracionales. ¿Qué pasa? Que están infundados con interpretaciones erróneas, o sea, que no corresponden a la realidad, precisamente como estaba explicando anteriormente. Un pensamiento irracional realmente no tiene un sustento, no tiene una base sólida que permita extraer una conclusión. Y si nosotros comenzamos a hacer un examen, una revisión, nos vamos a dar cuenta que en muchos casos puede ser incluso hasta absurdo pensar de esa manera, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros, sabiendo que estos pensamientos son voluntarios y que muchas veces están infundados en interpretaciones erróneas, cómo nosotros podemos identificarlos más fácilmente? Y el truco viene en esta última
en esta última característica que estamos viendo en pantalla, y es cuando nosotros observamos o nosotros experimentamos un cambio en nuestra emocionalidad, estamos hablando de que existe o están presentes pensamientos automáticos. Les voy a poner un ejemplo bastante cotidiano. Muchos de ustedes podrán haber experimentado alguna vez un cambio en su estado emocional. Por ejemplo, estaban tranquilos, estaban felices, o simplemente estaban haciendo cualquier actividad dentro de su rutina y de repente comienzan a sentir una sensación de tristeza o una sensación de miedo o ansiedad, por ejemplo. Y resulta que si tú te pones a analizar, tú dices, oye, pero no ha pasado absolutamente nada que me lleve en este momento a sentirme de esta manera. ¿Qué ocurre? En ese momento hay un pensamiento automático que tú no has detectado, pero que es el causante de esa alteración a nivel emocional. Y es importante también aclarar que todas las personas, todos, ustedes y yo también tenemos pensamientos automáticos. No es algo exclusivo de alteraciones de los trastornos psicológicos ni nada por el estilo. Es completamente normal, sino que el contenido del pensamiento, o sea, qué tan negativo es, sí va a depender de las características que yo tenga como persona y de las experiencias que haya vivido a lo largo de toda mi existencia. Entonces, volviendo al tema, si una persona tiene el trastorno de COVID-19, ¿qué va a ocurrir? Comienza a tener esos pensamientos recurrentes de muerte, ¿cierto? La persona casi que ni siquiera es consciente de que los está teniendo y comienza a tener una ansiedad constante todo el tiempo. Y además se siente irritable, porque no entiende por qué tiene el diagnóstico si realizó todos los cuidados, todas las recomendaciones que se venían dando, por ejemplo. Entonces es importante a la hora del afrontamiento tener en cuenta este primer elemento, los pensamientos irracionales. Y ya vimos cómo a partir de la presencia de estos pensamientos puede haber una afectación mucho mayor de cada uno de los síntomas que se pueden presentar dentro del COVID-19. Bueno, vamos a continuar. Bueno, antes de pasar de pronto a la gestión emocional, sí me gustaría leerlos un momento acerca de si se entendió lo relacionado con los pensamientos irracionales, teniendo en cuenta que es importante antes de poder continuar con los demás conceptos. Entonces voy a dar un minutico aquí para poder leer el chat, a ver si alguien tiene alguna pregunta en relación a los pensamientos irracionales. Ok, bueno, vamos a continuar entonces. Siguiendo con las reacciones a nivel psicológico, encontramos con todo el componente emocional. Listo. Y durante este componente emocional, teniendo en cuenta que ya explicamos la presencia de los pensamientos irracionales, también vamos a encontrar una afectación bastante importante en este segmento. Algunas de las características más importantes de las que quise destacar son, en primer lugar, la irritabilidad, la ansiedad, tenemos la hipotomía y tenemos el aplanamiento. Vamos a explicar cada uno, pero quiero que sepan que todos estos síntomas pueden hacer parte tanto de una persona que acaba de recibir el diagnóstico, ¿cierto? Y que está en esa fase de crisis aguda, como una persona que ya ha pasado la crisis aguda, pero sigue teniendo toda la afectación, teniendo en cuenta de que está haciendo un afrontamiento bastante negativo de la enfermedad. Entonces, cuando nos referimos a la irritabilidad, hablamos de esa hostilidad, ¿cierto? Hablamos de
esa dificultad que tiene la persona para dejarse consolar, y hablamos de la muy baja aceptación de la crítica que la persona pueda estar teniendo en un momento en particular, y son personas que en términos más coloquiales uno no les puede decir nada porque reaccionan de una forma bastante agresiva, ¿cierto? Y pareciera que en todo momento están de mal humor. A eso nos referimos cuando estamos hablando de irritabilidad. Cuando hablamos de ansiedad, entonces estamos haciendo referencia a un estado de tensión, como de tensión bastante elevado. Se caracteriza porque hay nerviosismo, nuevamente se encuentra la irritabilidad y tenemos muchas preocupaciones. La preocupación va a ser un componente bastante constante cuando hablamos de ansiedad. Cuando tenemos ansiedad pueden surgir algunas conductas o algunos comportamientos que las personas pueden intentar realizar para disminuirla. Por ejemplo, comerse las uñas, por ejemplo, tomar, fumar, comer en exceso. Todas esas son conductas que de alguna manera buscan mitigar la intensidad de la ansiedad. Cuando hablamos de hipotomía, estamos hablando de esa sensación de tener un estado de ánimo bastante bajo, de estar como triste, de sentirse afligido, pero no estamos hablando de depresión, y eso es importante tenerlo en cuenta. Y el aplanamiento es que nosotros comenzamos a dejar de experimentar las emociones, aun cuando en nuestro entorno están o existen un montón de estímulos que deberían estar despertando en nosotros estas emociones. Entonces hay algo que normalmente te causaba felicidad, pero por ese estado de aplanamiento tú no puedes experimentar la felicidad, ¿sí? Se ve como apagada esa emoción, y lo mismo va a ocurrir normalmente con las demás emociones, pero se siguen experimentando más que todo las emociones de tipo negativo. Entonces es importante tener en cuenta que vamos dos componentes, el de pensamiento irracional, y por otro lado tenemos todo lo que ocurre a nivel emocional. Vamos a ver cuál es el otro elemento. Bueno, cuando hablamos de activación fisiológica, estamos haciendo referencia a todas las reacciones que tiene nuestro cuerpo, ¿sí? Y que se relaciona con algunas funciones que tiene nuestro organismo. Entonces, por ejemplo, tenemos los latidos del corazón, tenemos los movimientos peristálticos del sistema digestivo, tenemos la actividad pulmonar, tenemos la sudoración, tenemos la tensión muscular. Todo ese tipo de cosas normalmente nuestro cuerpo las utiliza para llevar a cabo ciertas metas. Pero cuando tenemos una alteración emocional, también pueden despertarse este tipo de actividad fisiológica. ¿Y esto por qué? ¿Por qué ocurre? Porque hay un área específica de nuestro sistema nervioso que es el responsable de llevar a cabo toda esta activación, ¿cierto? Y normalmente cuando estamos ansiosos se produce lo mismo. ¿Por qué? Porque es una respuesta ante el peligro. Pero por lo pronto vamos a dejarlo ahí hasta la activación fisiológica, y vamos a hablar algunas de las cosas que se pueden presentar, algunos de los síntomas característicos de esta activación fisiológica. Por un lado tenemos, como ya mencioné, la activación o el incremento en toda la actividad cardíaca, ¿cierto? Tenemos la sensación de ahogo que puede ocurrir cuando tenemos una crisis, por ejemplo, de angustia y nos cuesta respirar. Tenemos a nivel del sistema digestivo dolor de estómago o esa sensación de ir al baño durante un tiempo bastante largo. Y tenemos el insomnio, que sería esa evaluación o esa insatisfacción que nosotros hacemos de la calidad y cantidad de sueño que estamos teniendo. En otras palabras, las dificultades que se pueden presentar a la hora de dormir. Todo esto puede, o una persona que tenga COVID-19 y que está afrontando de forma negativa su diagnóstico, puede comenzar a presentar estos síntomas y algunos más que no he mencionado. Pero entonces, ¿por qué puse estos acá en pantalla? Porque me parece interesante tener en cuenta que algunos de los síntomas de COVID-19 se pueden comenzar a ver exacerbados o intensificados por esta reacción fisiológica. Por ejemplo, sabemos que una de las dificultades a nivel respiratorio
¿Qué pasa entonces con esa sensación de ahogo que se puede experimentar solamente cuando tenemos ansiedad? Entonces ahí ya tenemos un incremento de la sintomatología del COVID y debemos trabajar el componente psicológico también, ¿cierto? Cuando hablamos del sistema digestivo, sabemos también que una de las sintomatologías del COVID es la diarrea. Y si le sumamos a esto entonces toda esta sintomatología asociada al dolor de estómago y la sensación de ir al baño, entonces es un síntoma que también se va a incrementar muchísimo. Y la pérdida de sueño, que es un proceso vital y necesario para el proceso también de recuperación, si nosotros vemos o se ve comprometido nuestro patrón de sueño, va a ser mucho más difícil que nuestro cuerpo esté preparado para atacar a la enfermedad. Entonces de ahí surge la vitalidad de poder tener un entrenamiento en afrontamiento para hacer frente a toda la enfermedad. Vamos a continuar. Bueno, entonces, teniendo en cuenta lo anterior, vamos a la tercera parte. Y es cómo afrontamos. ¿Qué podemos hacer como individuo y como familia? ¿Qué podemos hacer para hacer frente a el diagnóstico? ¿Qué hago si un familiar fue diagnosticado, si yo mismo tengo el diagnóstico? Entonces yo quise recoger algunas de las técnicas más utilizadas y que mayor efectividad tienen a nivel de psicología y que pueden ser muy efectivas también hablando del diagnóstico y los problemas que pueden surgir hablando de afrontamiento ante el diagnóstico. En primer lugar, quiero comenzar hablando de expectativas, y las expectativas se relacionan con todo lo que estamos hablando de los pensamientos. Una expectativa, y quiero que eso que lo tengan ahí claro, es una valoración. O sea, yo evalúo, ¿sí? En este caso evalúo las posibilidades que existen sobre si voy a conseguir un objetivo. Si adaptamos este concepto al diagnóstico de COVID, mi expectativa estaría relacionada por un lado a si me voy a curar y por otro lado a no me voy a curar, ¿cierto? Son dos objetivos y yo evalúo si estoy de este lado o estoy de este lado, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta que yo voy a tener cierta información, sea mucha o sea poca, en relación a la enfermedad, cuando me den mi diagnóstico, yo de una voy a tener una expectativa. Yo voy a creer que me voy a curar o voy a creer que por otro lado no me voy a recuperar de esta enfermedad. Y por eso es importante, antes de cualquier cosa, poder manejar de forma correcta la expectativa ante la enfermedad, porque te va a permitir afrontar de una manera completamente distinta el diagnóstico. No estamos hablando de ser optimistas, estamos hablando de evaluar la situación de forma un poco más, digamos, racional, sí, pero de forma más consciente. Y si vamos a hacer una valoración, lo hagamos siguiendo algunos pasos. Aquí les dejo como algunas recomendaciones que son como importantes tener en cuenta. Entonces, lo primero que hay que hacer es ser consciente de la expectativa que tengo. Porque yo puedo, de pronto no me he hecho la pregunta y no sé si yo creo que me voy a curar o creo que mi familiar no se va a curar, ¿cierto? Y es necesario que yo pueda escribir y decir, bueno, teniendo en cuenta la enfermedad o los síntomas que estoy teniendo, puede pasar esto otro, o puede pasar esto otro. Ser consciente, y si lo anoto va a ser mucho mejor. Listo, teniendo en cuenta los pasos que vienen. Yo necesito saber si la expectativa que acabo de escribir y que acabo de anotar es acorde o se acopla con la información real, o sea, con la información que las fuentes verídicas y las fuentes confiables están dando sobre la enfermedad. Yo no puedo tener una expectativa, por ejemplo, de muerte frente al diagnóstico si toda la información me está diciendo que no es así. Entonces, por eso es importante que yo pueda contrastar mi expectativa en relación
a esa información. Ahora bien, yo tengo 1, 2, 3, 4 expectativas en relación al diagnóstico. Ya miré la enfermedad, ya miré la información. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, de 0 a 10 en una escala, ustedes pueden utilizar otra si quieren, de 1 a 5, de 0 a 100, eso no importa. Es decir, bueno, ¿qué tan cierto o qué tan real es mi expectativa en relación a lo que acabo de verificar? Entonces voy a morir. Me acabo de dar cuenta que entonces en una escala de 0 a 10 es un 0, porque no hay ningún tipo de indicio. Hablando de información que me han dado los médicos, que me han dado de pronto la clínica donde esté, en fin, las distintas fuentes que son confiables, de que eso vaya a suceder, y yo entonces puedo hacer una valoración mucho más ajustada a lo real. ¿Qué ocurre o cuál es la consecuencia? Que esos pensamientos irracionales que se relacionaban con la muerte van a comenzar a perder peso, ¿cierto? Ya no los vas a tener todo el tiempo en tu cabeza, y eso va a permitir de que te sientas mucho mejor y que puedas enfocar esa energía en otras cosas que también son importantes, y más adelante hablaremos de eso. Y aquí hago mucho hincapié en utilizar información confiable, y fue una de las recomendaciones que estuve dando en la sesión anterior que tuve la oportunidad de realizar también. Y es que muchas veces estamos solamente viendo lo que ocurre en ciertos medios en particular, y que solamente dan también un aspecto de la información, siendo así que hay muchos estudios, no exactamente con COVID, pero sí, por ejemplo, cuando hablamos de desastres, de cómo los medios pueden influenciar en una respuesta de ansiedad en otras personas, teniendo en cuenta de que solamente hablan del tema durante muchísimo tiempo. Eso puede ocasionar de que muchas veces la sintomatología también se incremente. Y aquí hago un paréntesis y aprovecho para decirles también que otra recomendación es: hay que gestionar el tiempo que voy a utilizar para estar informándome sobre COVID. No puede ser lo único que haga, aun cuando tenga el diagnóstico. ¿Es importante estar informado? Sí, porque puedo tener información sobre cómo hacerle frente a mi enfermedad, hablando de las recomendaciones médicas, ¿cierto? De esos especialistas de la salud física. Pero no puedo estar todo el tiempo viendo que la estadística subió, ahora van tantos, ahora van tantos. No lo hacemos con otras enfermedades, porque tendríamos que hacerlo con COVID. Vamos a seguir las recomendaciones, y si ya tiene la enfermedad, vamos a seguir también con las recomendaciones, porque de hecho el índice de recuperación es bastante alto. Ok, entonces eso es la expectativa. Hay que tenerla en cuenta, hay que valorarla bien para poder contribuir a la disminución de los pensamientos irracionales. Listo. Bueno, sigamos. Una de las técnicas que les voy a recomendar se llama stop de pensamiento. Y esta se utiliza cuando yo estoy teniendo demasiados pensamientos irracionales, de los que les había comentado anteriormente, y que realmente se me hace muy difícil dejar de pensar en eso. No me puedo enfocar en otra cosa. Entonces esta técnica consiste en que nosotros podamos de alguna manera retomar el control de nuestro flujo de pensamiento, diciendo, por ejemplo, mentalmente la palabra stop, o detente, o ya no más, o basta. Eso va a depender de cada uno. Hay que utilizar una palabra que te funcione y que sea fácil de recordar, y eso es lo que va a permitir de que todo ese patrón de pensamiento irracional se corte y puedas tú direccionarlo hacia otra cosa. Obviamente por sí sola no va a ser muy efectiva, ¿cierto? Sino solamente para detener el flujo de pensamiento. Pero si no utilizas otra cosa, puede que ese flujo de pensamiento regrese, porque recuerda que esto solamente es para detenerlo, para interrumpirlo. Listo, entonces ¿qué más puedo utilizar? Bueno, entonces por ejemplo podría utilizar la reevaluación positiva. Y esta reevaluación positiva va a hacer referencia a cómo yo puedo intentar buscar un nuevo significado al problema o a la situación que estoy presentando. Ya les mostré o les di un ejemplo al inicio de la conferencia, y es cómo a partir de todo este confinamiento que ha ocurrido en el COVID, nuestro planeta Tierra
ha tenido un respiro bastante importante, y a nivel ambiental hay una mejora general de todos los ecosistemas. Entonces eso es un ejemplo de reevaluación positiva, porque estoy no solamente concentrándome en lo negativo de la dificultad o de mis pensamientos en este caso, sino que trato de hacer el ejercicio de buscar lo que también es provechoso en esta situación, ¿ya? Y otra recomendación para la parte de pensamiento, la parte cognitiva, sería la imaginación como estrategia de coping. Cuando hablamos de coping, hablamos de afrontamiento, o sea, cómo yo hago frente a la situación. Entonces acá el objetivo es que tú puedas utilizar tu imaginación como estrategia de afrontamiento para visualizarte haciéndole frente a esta situación, ¿cierto? O si es difícil, de pronto imaginar cómo tú harías frente a la situación, como otras personas harían frente a esta situación. Este ejercicio de imaginación puede ayudarte a aplacar bastante toda la alteración a nivel de pensamiento. Y la idea es que hay muchísimas técnicas, pero por motivos de tiempo voy a estar mencionando solamente para la parte de pensamiento estas tres. Y la idea es que se usen de forma combinada. Entonces tenemos la valoración de las expectativas, tenemos el stop, la reevaluación positiva y tenemos la imaginación. Bueno, todo esto, repito, tiene como objetivo que el componente cognitivo del diagnóstico o la recepción del diagnóstico, cuando hablamos de presencia de pensamiento irracional, se vea bastante mermado. Pero todavía podemos hacer muchas cosas más. Por ejemplo, si tienes el diagnóstico, lo más probable es que estés aislado. Pero aislado no quiere decir que ese aislamiento físico tenga que ser también aislamiento social. Porque gracias a todo el componente de redes sociales y el componente tecnológico, nosotros tenemos muchas opciones para poder recurrir al apoyo, ya sea emocional, de otras personas, ¿cierto? Podemos utilizar las redes sociales para estar en contacto con nuestros seres queridos. Y aquí es muy importante que cuando hablamos de apoyo emocional y del componente de expresión, podamos exteriorizar, sacar cómo estamos vivenciando todo este proceso del diagnóstico, cómo lo estoy viviendo, qué estoy sintiendo, ¿sí? Porque, o sea, teniendo en cuenta la circunstancia, es completamente normal que te sientas afligido, ¿cierto? Que te sientas por un momento deprimido, que te sientas ansioso, teniendo en cuenta de que posiblemente no cuentes con mucha información, y aunque cuentes con la información, es normal que tú experimentes todo este tipo de reacciones. Hablarlo con otras personas o con otras personas, especialmente si son importantes para ti, hacen parte de tu grupo primario de apoyo, es bastante importante. Sentirse acompañado en esos momentos, aun cuando estás aislado físicamente, va a ser de vital importancia. Entonces, si tú en tu casa tienes una persona que tiene COVID y que está aislada, trata de acercarte por este medio tecnológico. Trata de saber cómo se está sintiendo hoy, no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional, ¿sí? A nivel mental. Es muy importante todo este componente de apoyo social. La programación de actividades, tanto para la persona que presenta el diagnóstico como para las personas que conviven con esa persona, va a ser de vital importancia. Porque aquí se debe o se recomienda que tú puedas tener claro cuáles son las actividades que te gustan. Entonces, a mí me gusta pintar, a mí me gusta cocinar, a mí me gusta cantar, me gusta hacer ejercicio. Es tener claro cuáles son todas esas actividades que yo disfruto, y cómo las puedo llevar a cabo dentro de este ambiente del hogar, ¿cierto? Teniendo en cuenta que ya las identifiqué, el paso siguiente sería estar o de manera consciente realizar estas actividades una vez a la semana, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, de tal manera de que yo esté sintiendo que aún estoy haciendo cosas productivas dentro de mi confinamiento. Tenga el diagnóstico
o no lo tenga. Esto va a ser especialmente más importante para la persona que presenta el diagnóstico, porque va a tener muchas limitaciones en relación a las actividades que puede realizar. Entonces es mucho más importante que las tenga plenamente identificadas. Si estoy en un cuarto que tiene estos elementos, bueno, ¿qué puedo hacer aquí? ¿De qué forma puedo realizar esta programación de actividades? Y el descanso es muy importante, por lo que les mencionaba anteriormente. Si tú no has descansado lo suficiente, tu cuerpo no va a contar con todas las reservas o con todas las capacidades o habilidades para hacer frente a la enfermedad. Pero entonces, ¿cómo puedo dormir si tengo insomnio, cierto? Es como una cuestión bastante difícil. Y cuando nos referimos a descansar, tenemos también unas recomendaciones. Entonces, ¿qué puedo hacer para poder controlar toda la activación fisiológica de la que estuvimos hablando anteriormente? Aquí vamos a tener también unas técnicas. Bueno, en primer lugar, antes de mencionar las técnicas relacionadas con la activación fisiológica, vamos a ver qué podemos hacer para hacerle frente a todo ese componente emocional que estuvimos describiendo anteriormente. La irritabilidad, estuvimos hablando del aplanamiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Una técnica o una práctica muy importante, necesaria algunas veces, es la distracción. Y la distracción nos permite enfocarnos en otras actividades, ¿cierto? Con el fin de despejar de nuestra mente o de nuestra emocionalidad todo ese tipo de malestar emocional que podamos estar experimentando. Entonces, si tú te encuentras muy abrumado por la situación que estás viviendo y por el diagnóstico de COVID, sería un primer paso bastante importante y ligado con lo que acabo de decir anteriormente de la programación de actividades, realizar una planificación de cuáles serían esas actividades agradables para ti y tratar de hacerlas de forma frecuente. No es lo único que debes hacer, pero sí es un muy buen inicio, ¿ya? Es muy buen inicio. ¿Qué otra cosa se recomienda? Para la irritabilidad es importante que tú de alguna manera puedas de forma controlada dejar salir todos esos aspectos que te producen una respuesta de ira, ¿cierto? Y que puedas expresarlo. De esa manera la tensión que estás experimentando producto de esta emoción va a disminuir también muchísimo y te vas a sentir mejor. Porque algunas personas tienen problemas con el manejo de la ira, que explotan muy fácilmente y en algunas circunstancias agreden a otros o se agreden a sí mismos, ¿cierto? Cuando ellos tienen este acto de agredir a otros o a sí mismos, hay una liberación de toda la tensión. Es la liberación de la que estamos hablando ahora, la vamos a hacer de forma controlada. De pronto gritar con la almohada, de pronto dar golpes con la almohada, de pronto escribir porque me siento enojado, ¿cierto? O sea, todo ese tipo de alternativas yo las puedo utilizar para dejar salir toda esta ira, pero de forma controlada. Hay un teórico que se llama Albert Ellis, o se llamaba. Él utilizaba el humor en sus pacientes o con sus pacientes como técnica de intervención también, especialmente cuando hay pensamientos irracionales. Es como llevar al absurdo ese pensamiento. ¿Listo? Y para muchas personas que comienzan a hacer uso del humor, tienen una capacidad, digamos, mucho más fuerte para hacerle frente de pronto a algunas situaciones. Entonces es mirar de qué forma tú lo puedes comenzar a emplear, aun cuando tú creas que ahora mismo no tienes nada que te permita reír. Es muy importante que lo tengas en cuenta. Y la sublimación hace referencia a cómo yo, a partir de otras actividades que pueden ser o pueden tener un significado simbólico, puedo expresar lo que estoy sintiendo, lo que de pronto no he podido expresar en palabras, pero sí lo puedo expresar por medio de un escrito, por medio de un dibujo, ¿sí? Entonces es muy importante. Hay muchas más herramientas de gestión emocional, pero estas son de las que me parecieron más pertinentes teniendo en cuenta la situación que nos ocupa el día de hoy. Listo, y tenemos también lo que les había dicho del control de activación, y hay tres,
Si se dan cuenta, la respiración no está por ningún lado. ¿Por qué? Porque es que uno de los síntomas que se presenta en el COVID es la dificultad para respirar. Entonces, de pronto las estrategias enfocadas en esta técnica van a ser de pronto inservibles. De pronto en la fase ya final de la enfermedad sí se puedan utilizar, pero no tenemos certeza de que en la fase inicial o la fase aguda la podamos utilizar. Entonces tenemos tres: la de imaginación o imaginería, el entrenamiento autógeno y tenemos la relajación muscular. Estas son técnicas que tienen una fundamentación bastante amplia. Voy a tratar de resumir y darles como las recomendaciones más generales, y estas más que todo se enfocan a tratar las dificultades para dormir, que es uno de los síntomas que nos interesa atacar más que todo, hablando de la afectación psicológica, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ya estuvimos hablando de la imaginación y cómo yo puedo verme o ver a otra persona hacerle frente a esta situación que estoy viviendo, y que eso me puede ayudar con todo el pensamiento irracional. Entonces, por medio de la imaginación yo puedo tomar toda esta experiencia que estoy viviendo, que es negativa, y transformarlo en un entorno positivo. De pronto idear una escena en la cual yo me siento completamente tranquilo. Mucha gente denomina como esta parte de la imaginación encontrar su lugar seguro, ¿sí? Y requiere de una práctica constante, porque muchas veces queremos comenzar a emplear esta técnica y nos distraemos con tal cosa, se nos viene este otro pensamiento a la cabeza. Entonces es algo que se debe realizar de forma, digamos, repetitiva y constante, para poder como obtener un grado de maestría en eso. Bueno, el entrenamiento autógeno hace referencia a cómo yo, a partir de lo que pienso, puedo inducir algún estado o una sensación en mi cuerpo. Eso con el fin de alcanzar una fase de relajación. ¿Cómo así? O sea, que con tu mente tú vas a hacerte creer que estás experimentando algo. Por ejemplo, ¿qué se experimenta o qué se busca experimentar? Una sensación de pesadez, o sea que los miembros, hablando de extremidades superiores e inferiores, te pesan. Entonces tú apoyas tu brazo sobre una superficie y de forma mental comienzas a repetir que tu brazo te pesa, tu brazo te pesa. Y aunque parezca algo súper sencillo, si tienes el nivel de concentración o el nivel de quietud que se presenta antes de dormir, tú lo puedes realizar acostado en tu cama y va a ser muy efectivo y te vas a profundizar bastante rápido, teniendo en cuenta de que tu cabeza, tu mente está ocupada en dar las instrucciones, ¿cierto? Y al comenzar a sentir la pesadez, tú te comienzas a relajar también a nivel corporal. O sea que todos los pensamientos de me voy a morir, no voy a superar esto, se hacen a un lado y puedes conciliar el sueño de forma mucho más fácil. Cuando hablamos de relajación muscular, hacemos referencia a cómo yo puedo controlar el movimiento de mi cuerpo, de mis músculos, para liberar estados de tensión. Y aquí este entrenamiento es muy específico y se refiere a cómo yo, por ejemplo, si a mí se me tensiona toda esta parte de acá arriba, detrás de la nuca y el trapecio, cuando estoy bajo estrés, cómo yo puedo realizar, por ejemplo, esta tensión muscular y luego la relajación para que me acostumbre y sea consciente primero que estoy tensionado y que a voluntad lo pueda relajar. Nuevamente repito, todas estas técnicas requieren, primero, tienen una concepción mucho más amplia, tanto de instrucciones como de fundamentación. Y el entrenamiento es bastante... La curva de aprendizaje es relativamente larga, no muy larga, pero sí relativamente. O sea que tú necesitas el acompañamiento de un profesional para que puedas obtener estas habilidades, o teniendo en cuenta las facilidades tecnológicas, tú buscas en internet cómo realizar o cómo llevar el entrenamiento autógeno y te van a aparecer muchos videos muy acertados de cómo realizar la técnica. Esa es la ventaja que tenemos hoy día. Bueno, entonces hasta aquí que llevamos, dijimos que las reacciones eran primero a nivel de pensamiento, emocionales, fisiológicas, y hablamos de cómo contrarrestar esas afectaciones a nivel de pensamiento, emocionales
y fisiológica. Acá vamos a hablar ya de como unas recomendaciones finales que también hacen parte de la forma de afrontar el diagnóstico. Si tienes el diagnóstico, debes seguir cada una de las recomendaciones que te dan los profesionales de la salud en relación al cuidado físico. Si te tienes que aislar, hazlo. Lavado de manos, consumir los medicamentos, seguir los tratamientos, ¿cierto? Realizar la desinfección y el aseo de todas, digamos, las áreas que puedes utilizar de forma común de pronto con tu familia, aunque no es el ideal, pero hay que seguir cada una de esas recomendaciones. Es muy importante para el proceso de recuperación. Y también es importante tener en cuenta estas dos palabras que están acá: optimismo y resiliencia. Bueno, aquí hay un pequeño error de escritura. Bueno, entender de que a pesar de que tengas el diagnóstico o que un familiar tenga el diagnóstico, hay una probabilidad bastante fuerte, bastante alta, de que la persona salga fortalecido de esta situación y que esto le ayude a afrontar futuros problemas que se le puedan presentar en su diario vivir, teniendo en cuenta que para hacerle frente a la enfermedad tuvo que adquirir algunas habilidades tanto a nivel emocional como físico, ¿cierto? Y que le va a servir entonces para los otros ámbitos de su vida. Otra cosa, y es que este es un espacio o un pare que de pronto muchos de nosotros estábamos pidiendo y llegó de una forma que no esperábamos, pero es una oportunidad de pronto para comenzar a realizar proyectos o comenzar a aprender ciertas habilidades que siempre hayamos querido y que nunca hayamos tenido tiempo para empezarla. Entonces es mirar de qué manera yo puedo aprovechar todo el espacio que tengo ahora en casa y poder enfocar toda esa energía para aprender algo que sea benéfico para mí y benéfico para los que tengo, digamos, a mi alrededor. Bueno, y ya para finalizar, si tú comienzas a seguir todas las recomendaciones que te he traído el día de hoy y tú ves que definitivamente todavía te cuesta mucho afrontar la situación del diagnóstico, entonces es muy importante que tú recurras a la búsqueda de apoyo profesional. En este caso, con un psicólogo te puede ayudar con todo el entrenamiento para que tú puedas afrontar de forma efectiva todo lo que tiene que ver con la enfermedad, ya sea que tú la tienes o que un familiar la esté presentando. Recuerden que estas recomendaciones se hicieron de forma general y que pueden servir para unas personas mucho más que para otras, teniendo en cuenta las diferencias individuales que nos caracterizan como seres humanos, ¿sí? Y que esto no es como una receta y que si yo pongo esto y ya obtengo este resultado, sino que es necesario conocer la historia individual de la persona, ¿cierto? Para poder después tener como una visión mucho más clara de las técnicas que pueden ser efectivas. Entonces, si lo que yo he traído el día de hoy no está funcionando para ti, importante, asesórate con un psicólogo que seguramente va a encontrar unas que sean o se adapten mejor a las necesidades que tienes. Bueno, eso sería todo en relación al diagnóstico, al afrontamiento del diagnóstico de la enfermedad. Les agradezco su atención. En este momento entonces abrimos un espacio para preguntas, resolver inquietudes que ustedes puedan tener. Entonces los escucho o los leo.
Bueno, Yadelis, dentro de las técnicas que estamos mencionando, en primer lugar es importante que, como mencioné anteriormente, la relajación o las técnicas de control de activación todas tienen como objetivo fundamental la disminución de los síntomas de la ansiedad. Y uno de los síntomas es la sensación de ahogo que tú estás manifestando, ¿cierto? Por la cual estás preguntando. Entonces, si tú realizas, por ejemplo, la imaginería o realizas el entrenamiento autógeno, o realizas el entrenamiento en relajación muscular progresiva, vas a estar atacando la sintomatología de ansiedad. Por excelencia, normalmente cuando tenemos sensación de ahogo, lo mejor es la respiración, pero entendemos de que ahora mismo puede ser un limitante teniendo en cuenta las características del diagnóstico o la sintomatología del COVID, ¿cierto? Entonces hay que emplear técnicas alternativas. Entonces, de esas que estuvimos comentando pueden ser de utilidad. Ahora, si una persona no presenta COVID, hay técnicas de respiración que pueden utilizar. Por ejemplo, puede utilizar a los familiares de las personas que tengan el diagnóstico si están experimentando todo este tipo de alteración. ¿Ya? Permítame un segundo y hago algo acá. Hello. Ajá, te escucho. Profe, mi pregunta es la siguiente. Pues yo tengo un familiar que pues ella se satura mucho de información. ¿En qué sentido? Que todo lo que lee demasiado, demasiado videos sobre el COVID, sobre lo que dice Bill Gates, lo que dice los científicos, o sea, demasiada información de tal manera que se satura y llega a un estado de depresión, llega a un estado de que le da fuertes dolores de cabeza, que tiene que pasar todo el día como que acostado cuando pasa eso. Ya luego de eso, o sea, con las pastillas que le mandan para el dolor de cabeza tan fuerte que le da, otra vez se levanta, pero nuevamente sigue con la misma cuestión al día siguiente leyendo, se satura, o sea, y eso que pues una persona que tiene una vida activa, ¿en qué sentido? De que tiene niños, o sea, tiene cosas para entretenerse en la casa, pero de un momento a otro cuando tiene el espacio empieza a leer y de tal manera que como que se angustia, yo no sé, o sea, en esa cuestión que le está pasando a ella, ya necesita como algún psicólogo que la trate personalmente. Bueno, es importante primero, independientemente si la persona tiene diagnóstico o no, cierto que de pronto no quedó del todo claro, es importante, no lo tiene, bueno, entonces igual la recomendación aplicaría para los dos casos. Debes tener en cuenta que si tú comienzas a consumir una cierta cantidad de información en tu cabeza o en tu diario vivir, va a llegar un momento que solamente vas a contar de forma disponible para acceder a esa información, ¿cierto? Que es la que normalmente estás consultando. Si tú todo el día estás leyendo sobre la enfermedad, adivina de qué cosas te vas a acordar o vas a tener en tu cabeza más fácilmente. Todo lo relacionado con la enfermedad. Si a eso le sumamos que la información puede llegar o venir de fuentes no confiables, de fuentes amarillistas, ¿cierto? Que exageran de pronto todo lo que está sucediendo, entonces eso puede contribuir efectivamente a que se produzcan los síntomas que tú estás mencionando. ¿Qué pasa? Que ese familiar debe realizar es una reducción de la cantidad de información que está consumiendo. Si normalmente la persona cuando realiza este consumo masivo de información
es tratando de estar como preparado para lo que pueda pasar. Sí, pero es que hay otras cosas que yo puedo utilizar también para estar preparado o para sentirme más tranquilo. Es paradójico que la persona intente controlar la situación, ¿cierto? Buscando información, muchísima información, y eso lo que ocurre es que la pone mucho peor. En este caso es lo que está ocurriendo. Yo puedo realizar, por ejemplo, rutinas de desinfección en casa si es que me preocupa, porque he leído que eso se transmite de X manera, está en la superficie X cantidad de tiempo. O sea, es mirar qué otras estrategias yo puedo también comenzar a realizar para invertir en mi tiempo y que no sea lo único que haga en mi tiempo libre buscar información. Mira que estuve recomendando la programación de actividades. Decir qué cosas puedo hacer en mi tiempo libre y que son gratificantes para mí y que me van a permitir entonces mantener un estado de ánimo bastante positivo en medio de todo lo que está sucediendo. Si la sintomatología de la persona, de tu familiar, es bastante recurrente, yo sugeriría de que efectivamente pudiera tener un acompañamiento para manejar todo esto del límite de tiempo, porque aparentemente de forma autónoma le es bastante complicado, y qué estrategias se pueden encontrar para que ella encuentre esa sensación de control que de alguna manera está buscando en la información que está consultando. Entonces sí es importante que pueda tener un acompañamiento. Listo. Pero también para la sintomatología, teniendo en cuenta que no tiene COVID, ejercicios de respiración y los que estuvimos mencionando también acá van a ser muy importantes para toda la somatización que está teniendo de la sintomatología ansiosa. Esos dolores de cabeza, eso que me estabas mencionando, es somatización de la ansiedad. Bueno, voy a leer aquí. William me pone un texto. Bueno, William, el caso es un poco complejo, ¿cierto? Teniendo en cuenta el componente religioso. Cuando hablamos de religión, normalmente se utilizan unas estrategias de afrontamiento diferentes. Como tú estás mencionando acá, el hecho de orar es una de las estrategias principales que la gente pone en marcha, y a veces considera que solo con el hecho de orar ya es suficiente para enfocarse hacia la solución de un problema. Efectivamente, lo que está pasando es que acá hay una sensación de peligro bastante real, producto de la situación a nivel mundial y producto de unas creencias en particular que tiene la persona. Entonces yo consideraría que es importante, respetando todo el componente a nivel de la religión, evaluar qué tan ciertos son esos pensamientos asociados a la muerte, por ejemplo. Es dar cuenta o tener una evaluación de la expectativa, lo que estábamos hablando hace un momento, y la valoración teniendo en cuenta la información real, la información verídica. ¿Sí? Si la persona está teniendo todo este conjunto de reacciones, hablando de la preocupación excesiva y hablando del catastrofismo, la persona se está basando en ciertos argumentos para llegar a esa conclusión. Y posiblemente esos argumentos, cuando tú comiences a realizar un proceso de indagación y análisis, vayan a tener muchas falencias a la hora de ver así, hablando de la consistencia de esos argumentos. Entonces, va a ser muy importante el uso de las técnicas que estuvimos mencionando a nivel cognitivo para la identificación, para el reconocimiento y para luego la intervención de los pensamientos
que en este caso no están fundados o fundamentados en hechos reales. Obviamente, de forma paralela es importante que la persona pueda comenzar a entrenarse en distintas técnicas que le permitan afrontar toda la sintomatología ansiosa que está presentando, toda la activación fisiológica que se puede estar presentando. Y las técnicas, por ejemplo, el control autógeno y las técnicas de imaginería son muy efectivas cuando hablamos de la preocupación excesiva. Entonces van a ser fundamentales en este caso. Entonces ten en cuenta todo el componente religioso y hay que ser bastante cuidadoso porque no se pueden, digamos, entrar a no validar todo este tipo de creencias que las personas puedan tener. Pero sí hay un marco bastante amplio donde se puede trabajar. Entonces espero que eso haya respondido a tu pregunta. Bueno, en mindfulness es muy importante en estos momentos. Y en la sesión que tuvimos hace como 2 semanas, 3 semanas, estuvimos hablando de que como yo, rodeado de toda la información que está pasando, y eso va también de la mano a lo que estuvo comentando, creo que fue Daniela, lo que le pasaba a su familiar, como yo me enfoco solamente en lo que está fuera de mí y parece que me olvidara del presente, ¿cierto? Y de todas las cosas que estoy experimentando en mi día a día. Y precisamente el mindfulness me va a permitir a mí que sea consciente de cada una de esas actividades que yo estoy desarrollando y de, por ejemplo, algo tan sencillo como comer, como dormir, o sea, son cosas bastante pequeñas que en tu día a día te van a ayudar a centrarte en el momento actual, lo que estás experimentando, y aprovechar más el presente, más que estar preocupado por lo que ya pasó y lo que va a ocurrir. Entonces es una técnica muy recomendable ahora mismo, utilizar todo lo que tiene que ver con mindfulness. Exactamente, el aquí y el ahora es muy importante. Bueno, Iván, te leo, cuéntame, ¿cuál es tu pregunta? Recordando un poco sobre los controles de activación, la técnica de imaginación, tengo una pregunta. Si la técnica de imaginación se podría decir que se podría ligar un poco a la creencia o a la fe, usted sabe que de cierta forma algunas personas tienden a experimentar un cierto alivio o una mejoría o una serie de transformación a nivel biológico, solo con el simple hecho de la experiencia del credo. Ajá. Como ustedes, pues, como lo que entendí un poco lo que usted ha dicho en esa parte, si creemos y lo ponemos en práctica diariamente, entonces si es posible que haya un cambio biológico, o usted consideraría que hay como tal un factor diferente, teniendo en cuenta que la persona ha presentado sintomatología, no utiliza ningún tipo de medicamento, sino que solamente usa la base de la imaginación, o podríamos decir parte más que todo de la fe. Bueno, mira, en este caso, como estuve comentando, hay muchos autores que reconocen la religión como una forma de enfrentar los problemas que se te presentan en tu día a día, ¿cierto? Entonces todo el conjunto de prácticas que caracterizan a las distintas religiones que existen ahora mismo, el hecho de realizarlas para las personas puede producir cierto alivio porque están haciendo algo para afrontar su problema. Pero esos mismos autores hacen referencia a cómo estas estrategias de afrontamiento son un poco pasivas, en el sentido de que no atacan directamente al problema. Muchas veces las acciones que se llevan a cabo van relacionadas más que todo a modificar cómo yo me siento frente al problema, pero no lo cambio directamente, muchísimas veces. Ahora bien, si estamos hablando de las técnicas de control de activación, tienen un papel similar. Yo no voy directamente a atacar el problema si aprendo a relajarme, pero sí estoy modificando cómo yo me siento en relación a esa dificultad que se me está presentando, ¿cierto? O sea que si te das cuenta, tienen un objetivo común, y si ya yo estoy utilizando, por ejemplo, la oración y cualquier otro tipo de conducta enmarcada en un credo religioso, puedo potenciar todo, digamos, toda esta intervención a nivel fisiológico, si además utilizo las técnicas de control de activación. No tienen por qué ser excluyentes en una situación como esta.
Entonces, si hablamos también, bueno, tú preguntabas algo sobre la imaginería, tampoco tiene que ser excluyente en una situación como esta. Listo, hagamos de cuenta que es como una sumatoria. Y en este caso, si utilizamos más herramientas, va a ser mucho más efectivo, por lo menos a nivel fisiológico. Ok, bueno, aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué hacer en un caso en que la persona presenta un ataque de ansiedad con bastante dificultad para respirar? Mira, aquí cuando ya tú mencionas que hay dificultad para respirar, ya existe, y si eso está asociado al COVID, ya existe una prioridad, y es la salud física. Nosotros no podemos hacer nada si la persona está teniendo un cuadro de afectación respiratoria. Entonces lo primero que hay que hacer es realizar el abordaje desde lo médico, trasladar a la persona a un centro especializado o una urgencia para que pueda ser intervenida en este proceso inicial, porque si no se hace, no va a haber intervención en crisis que vaya a funcionar, porque la persona a nivel de salud física no está bien. Bueno, entonces en ese caso, a ver, vamos a ver si te leo bien. Para respirar y lo asocia con síntomas. Ok, ya entendí. O sea, la persona no puede respirar y ella cree que se debe al COVID-19. Entonces, en ese caso, si la persona no presenta la sintomatología de COVID y que, como tú mencionas, se hizo prueba de oxigenación, está perfecto, es importante que si podemos hacer o podemos apalancarnos en las técnicas de respiración, las podamos utilizar. Pero es que miren, ese es otro tema completamente diferente. Esos serían los primeros auxilios psicológicos. Y para los primeros auxilios psicológicos también existe como unos protocolos de atención. Normalmente se garantiza que en un periodo de angustia, un periodo de crisis, la persona tenga un espacio para poder expresar toda esa emocionalidad. Que lo más probable es que la persona se sienta desbordada por toda la situación que está pasando, ¿cierto? Y que después de ese primer paso de expresión de la emocionalidad, nosotros podamos hacer un retorno a la calma. La persona puede ser guiada por un profesional o por una persona entrenada para primeros auxilios psicológicos, y de esa manera, siguiendo ya sea ejercicios de respiración o control autógeno o imaginería, poder hacer una vuelta a la calma. Si esto continúa, es importante realizar un acompañamiento a nivel psicológico. De hecho, lo ideal sería que si hay una persona que está presentando una crisis de angustia, después de que se haga la estabilización, se pueda remitir a un profesional para que haga el acompañamiento. Porque la angustia aparece cuando tú consideras que no tienes todos los recursos o que no puedes hacer absolutamente nada para afrontar una situación. Listo, entonces ahí ese sería el paso a seguir. Como decía anteriormente, los primeros auxilios psicológicos también son un tema bastante extenso, pero básicamente sería ese primer paso, o esos pasos: realizar o permitir que la persona haga toda la manifestación de la expresión emocional, y luego regresar a un retorno o garantizar un retorno a la calma y la derivación final. Listo, eso sería lo que habría que hacer, lo que se tendría que hacer en ese caso. Bueno, Camila, espero haber respondido tu pregunta. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Bueno, al parecer ya no hay más preguntas. Agradezco su asistencia. Para mí fue un honor estar hoy acá y darles estas recomendaciones. Recuerden que es muy importante
primero cuidar nuestra salud física, porque si no está el cuerpo, obviamente la mente también va a estar bastante afectada. Y que en próximas oportunidades sigamos teniendo estos espacios. Bueno, ahí tenemos una pregunta adicional. Bueno, si te das cuenta, y lo que alcanzo a leer, la dificultad que está presentando tu familiar se relaciona con un tema puntual, ¿cierto? Es el que estás mencionando, lo que está pasando en el trabajo. Cuando hablamos de ese tipo de problemas que son como instrumentales, o sea que hay que resolverlos, existen también otras técnicas que se ponen o se llevan a cabo. Lo primero es que siempre hay que intentar garantizar que podamos estar lo más tranquilos posible, y de esa manera vamos a tomar mejores decisiones. O sea que sí o sí, técnicas de control de activación, las que estamos mencionando: respiración, control autógeno, entrenamiento en relajación muscular progresiva. Pero en este caso, si la persona se encuentra abrumada por los problemas que está teniendo a nivel laboral, es necesario que se entrene en la búsqueda y solución de problemas de ese tipo. Es una herramienta a nivel psicológico. En ningún momento de nuestro, digamos, historial educativo nos han enseñado a resolver ese tipo de problemas que tienen que ver con lo que pasa en la vida, ¿cierto? Entonces, a veces necesitamos un acompañamiento psicológico para hacer frente. ¿Qué te puedo decir yo así de forma muy rápida? Que la persona pueda, en primer lugar, identificar si realmente el problema es el que tú estás mencionando. Porque a veces creemos saber cuál es el problema, pero no es así. Listo, entonces de pronto el problema no es que me hayan bajado el sueldo, sino el problema puede ser otra cosa. Eso es lo primero que hay que hacer, identificar cuál realmente es el problema que estoy teniendo ahora mismo. Luego que yo lo identifico, es importante poder generar alternativas, aunque parezcan absurdas, ¿cierto? La mayor cantidad de alternativas posibles para o cómo yo podría hacer o abordar esa situación. Y luego viene un paso de toma de decisiones, que es el más importante. Entonces yo comienzo a evaluar, dentro de todas las alternativas que he descubierto, cuál puede ser más efectiva a la hora de resolverlo. Entonces la pongo en práctica una vez la identifico, y si no funciona, hago ese proceso nuevamente. Repito la generación de alternativas, tomo una decisión y miro si funciona o no funciona. De esa manera, aun cuando el problema no lo esté solucionando, por lo menos ya estoy encaminado a la solución, y toda la sintomatología relacionada con la ansiedad va a disminuir. Entonces, la recomendación es esa: hay que realizar un entrenamiento en solución de problemas. Un profesional igual en salud mental te puede ayudar con todo este componente. ¿Qué me Hola, soy Cecilia Vergara de la Escuela de Yo vivo los Profesionales. Bueno, yo creería que, Joseph, espero haber respondido tu pregunta con el anterior comentario. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos por su asistencia. Espero que la información haya sido provechosa, y espero también que podamos tener otras oportunidades para seguir discutiendo sobre diversos temas. Un abrazo para todos, se cuidan.